Quiero compartir con usted mi opinión. Cuando estudiaba en la Universidad de Costa Rica, ya en los inicios de los años 80, recuerdo haber tenido un profesor extraordinario, Wilbur Jiménez Castro, y hablábamos de administración pública con mucha frecuencia, dentro de las aulas y fuera de las aulas. Recuerdo que don Wilbur siempre hacía referencia a que en sus constantes viajes por América Latina, él podía dar fe que Costa Rica tenía una de las mejores administraciones públicas del continente. Ciertamente con defectos como toda obra humana. Pienso yo que hoy Costa Rica sigue teniendo una de las mejores administraciones públicas de América Latina. Tanto así que muchas de las cosas que hacen los gobernantes de turno se debe más a las políticas incrementales que desarrolla nuestra administración pública que en muchas ocasiones a disposiciones de quienes llegan a gobernar por periodos de 4 años. Sin embargo, en los últimos tiempos el ciudadano se ha quejado de los servicios públicos y eso es un detonante de insatisfacción social que debe ser atendido por los funcionarios públicos, por los sindicatos y por el gobierno de la República. En la medida que la administración pública dé buenos servicios públicos, también ayuda a que el costarricense no tenga que acudir a los servicios privados y que en una buena economía les sobren 5 para ahorrar y pensar en vacaciones, en el ocio, en otro tipo de compras que no sean aquellas que nuestro Estado acostumbró a dárselas bien. Creo que la administración pública debe revisarse para continuar siendo un baluarte de nuestra democracia. Esa es mi opinión. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. En Instituto Coldic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Coldic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Nuestro invitado del día de hoy es un reconocido periodista, ya retirado de los medios, pero siempre vigente con sus escritos y sus posiciones. Nos referimos a Manuel Delgado Cascante. Manuel no solamente es periodista, sino que es filósofo y escritor. En el 2005, inclusive fue galardonado, entre tantos premios que tiene, con el Premio Nacional Joaquín García Monge. Ha sido director y productor de aquel programa que muchos disfrutábamos, Blanco y Negro, sobre literatura. Docente de la Escuela de Filosofía y Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y ejerció el periodismo por más de 3 décadas. Manuel, un honor y un placer tenerte aquí. Muchas gracias, un honor para mí, don Claudio, estar aquí con usted. No, el honor es nuestro y sé que vamos a tener un programa más que interesante. Ojalá. Yo pregono mucho que estos 8 años que tengo de estar en televisión haciendo un programa de política es todo un reto y usted tuvo un programa Blanco y Negro
que era sobre literatura. Y a veces no es fácil hacer televisión de calidad en nuestro país, ¿verdad? Todo es muy difícil. Es una batalla muy grande y sobre todo lo que yo siento es que la televisión ha venido empeorando su calidad, dándole menos importancia a esto. Y de hecho aquí en Costa Rica el único programa, o uno de los pocos, es el suyo. Sí. Programa de análisis político. Digo que soy el mejor porque no hay otro. Exactamente, ¿verdad? Ese es el problema de que no hay... Y es una dificultad, una carencia muy grande de la democracia. Usted ve en muchos países del mundo, países vecinos, ¿verdad? Donde se discute, donde la gente va a hablar de política permanentemente, que es un tema tan importante para todos los ciudadanos, por supuesto. Y ¿sabes qué es lo interesante? Que nosotros pregonamos ser la democracia más sólida de América Latina, y seguramente que lo somos, pero no tenemos el mismo aporte de las televisoras en programas de formación, de opinión. En general, en toda la comunicación, ¿verdad? No solamente la televisión, sino también la radio y también la prensa escrita. Hay una gran carencia de análisis político, de diálogo político. Es una sociedad muy sorda, una sociedad dominada por un aparataje de comunicación o de descomunicación o de incomunicación. Sí. Que está haciendo una campaña, lo hemos visto más recientemente, una campaña permanente, una labor más que ideológica, psicológica sobre el pueblo y que impide una cosa muy importante que es discutir, conversar, intercambiar. Yo me acuerdo cuando yo era muchacho, yo fui presidente de la FEUR y de pronto estábamos ahí en San Pedro y algo no nos gustaba de lo que decía Monumental y salíamos corriendo. Y yo llegaba y subía ahí las escalillas de Monumental y le decía... En la esquina. ¿Se acuerda? Le decían, mire, no estoy de acuerdo con eso. Pase adelante, pase adelante. Inmediatamente me daban los micrófonos. Esa era la Costa Rica que teníamos antes y la hemos perdido. Pero hay una cerrazón absoluta. Yo digo que hay un silencio ensordecedor en esa sociedad. Y eso nos haya costado mucho y nos va a costar más, yo creo. Interesante, porque vos como filósofo, que sos aparte de periodista, debes tener claro la importancia que tiene la retórica en la discusión, sí, ¿verdad? Claro. Y lo importante que fue para los griegos la retórica, porque planteaba las dificultades, las coincidencias o las divergencias en una sociedad. Hoy parece que el problema es tener divergencias, a pesar de que se habla de que es un mundo más abierto a las divergencias, da la impresión que es muy posible que así lo sea, pero que los medios van por otro camino. Van por otro camino. Van por otro camino. Creo que todos estamos muy asustados de lo que está pasando en Costa Rica. Hay, como digo, una guerra psicológica. Hay una orgía antisindical. Un amigo mío la llamó, y a mí me gusta más el término, borrachera antisindical, donde cada uno grita, el que más grita es el que más sobresale, de ofensas, de mentiras, de constantes ataques permanentes, sistemáticos, sin que haya posibilidad de un diálogo, sin que haya posibilidad de un análisis tranquilo, reposado. Porque no se trata de que la gente piense igual, al revés. Se trata de permitir que la gente que piensa distinto pueda también exponer sus puntos de vista. Y vivimos en una sociedad unidimensional, decía el filósofo, ¿no? Sí, yo con frecuencia digo que la política es primero que la democracia. Cuando usted logra que una sociedad sea política, es que usted permite las diversidades constantes. Y entonces nace, se embaraza y lo que va a tener, lo que va a parir es la democracia. Indudablemente, sí, así es. Pero usted estaba muy quedito en los medios, algunos lo recordábamos por sus programas y demás, pero la verdad es que usted estaba muy retirado en su casa en Ciudad Colón y de repente en días pasados lo vimos con un video que salió haciendo referencia a unas expresiones de doña Pilar Cisneros, que por cierto se generaron a través de este programa que la tuvimos acá, y después de lo mismo que dijo acá, ella hizo un pequeño video. Pero antes de entrar al fondo del video, me llamó la atención, hoy que lo veía, que dice Alianza por una vida digna. ¿Qué es esa agrupación? Mire, eso es una agrupación universitaria. Yo no pertenezco a ella. A mí me pidieron que si no quería hacer una referencia al tema. Y lo que tiene el eslogan de democracia participativa y justicia, es el eslogan. Sí, lo pensé mucho, pero al final dije, bueno, la verdad es que es un deber ciudadano. Hay que dar la opinión, hay que ayudar.
Yo no he estado tan quieto, como usted dice, he estado permanentemente participando en todo, desde hace mucho tiempo vivo participando en mi actividad, en mi posición y mi punto de vista, ¿verdad? Y en mi posibilidad. Yo soy eso, un periodista, un filósofo, y mi misión es ayudar desde allí. Yo no soy activista político, no soy activista sindical, ni nada de eso. Creo que hace poco fui a Punta Arenas y me encontré con un viejo luchador. De esos viejos luchadores, ya él está muy enfermo, ya está viejo. Y él sigue luchando, ahí está con los chinameros, buscando cosas, reivindicaciones para ese sector. Y conversando con él me decía, Manuel, ¿sabe qué pasa? Que ustedes nos dejaron solos. Y eso me llevó muy hondo. Los intelectuales los dejamos solos. Los intelectuales dejamos solos al pueblo de Costa Rica. Y en el pasado había una intelectualidad muy activa que estaba permanentemente, que estaba ayudando. La intelectualidad tiene una serie de virtudes que no tienen los demás ciudadanos. Y tenemos la obligación de participar con nuestra opinión, ¿verdad? Con ese sector. Y tuvimos importantísimos intelectuales en el pasado y escritores. Hoy día hay una sordera, como yo decía, impresionante, un silencio impresionante. Hoy día no ves a un escritor, a un poeta, a un filósofo. Nadie quiere tomar posición. Todo el mundo está en silencio, en su burbuja de confort, esperando que pase el aguacero y que a mí no me pase nada. Ya les está pasando y les va a pasar más, ¿verdad? Estamos en un mundo complicado porque nos decís que no hay y que también los medios de comunicación nos están preocupando por abrir espacios. Pero estamos en el peor de los mundos. De los peores de los mundos, las dos cosas. Y entonces yo he sido al revés. Siempre un intelectual muy inquieto, siempre dando mi opinión, siempre tratando de ser solidario con los míos. Es mi pueblo, ¿verdad? Yo soy de ese pueblo. Soy un intelectual por casualidad. Yo soy del pueblo agricultor. Bueno, en este video que sacaste me llamaba la atención que no lo decías, como lo voy a decir yo ahora, pero lo puede extraer uno lo que vos decías. Decías, yo soy un muchacho que entré a la universidad sin recursos, de una familia muy pobre, tenía beca 11, o sea, la Universidad de Costa Rica a mí me daba un poquito para que me sostuviera. Y entonces todo ese panorama que estabas describiendo en este video me llevaba a mí a pensar en el país de oportunidades que fuimos, ¿verdad? Porque yo también, yo soy producto de la educación pública, escuela, colegio, universidad, maestría, doctorado, todo en el sector público costarricense. Es una larga tradición que arranca prácticamente desde la independencia, pero que se fortalece, que toma cuerpo con don Juanito Mora. Juanito Mora. Y entonces decían los del grupo morista que hay un camino costarricense de desarrollo. Y ese camino costarricense de desarrollo casualmente lo inició Juanito Mora, para abrirle al país, este país que estaba primero muy aislado, después muy ahogado con las dificultades de la posguerra, para abrirle a este país un camino nuevo, distinto. Y ahí nace, y son 150 años de experiencia, de tradición. Y entonces tenemos a Costa Rica que inició Calderón Guardia y que se basaba en 3 pilares fundamentales. Una universidad pública, él refunda la Universidad de Costa Rica, un seguro social que le dé salud a la población y un código de trabajo que le dé garantías laborales al trabajador. Esto más adelante se va a ampliar con una serie de garantías, etcétera, y desarrollos mayores. Y eso es lo que está en peligro hoy. Lo que está en peligro hoy es estamos viendo una campaña por destruir esa Costa Rica. ¿Y no te llama la atención que los partidos, o el partido, lo que queda del Partido Unidad Social Cristiana, que supuestamente está casado con el Reino Novaro, con el pensamiento de la Iglesia, de Calderón Guardia, también desde ahí los ataques vengan para todas estas ideas? Eso es pura palabrería. Ellos abandonaron eso hace muchísimos años. Y durante muchos años fueron más bien el sector más abiertamente contrario a las reformas de Calderón Guardia. Las reformas de Calderón Guardia, entre otras cosas, yo creo que se resguardaron por la política socialdemócrata del Partido Liberación Nacional. Este partido cambió en los 80s, ¿verdad? Por la decisión de don Pepe en el 49, de dejar todo ese estado y abrir cosas nuevas. Exactamente. El ICE, el IMAS, ¿verdad? Abrir todo aquello que él abrió para Costa Rica y que creó la Costa Rica moderna, una Costa Rica de desarrollo, de solidaridad.
Una Costa Rica muy extraña, ¿verdad? En Costa Rica no hay, como en otros países, esas diferencias sociales tan grandes. Hay grandes diferencias, pero también hay un sector medio que ha permitido cierto nivel de bienestar social. Y hay una cosa muy importante en Costa Rica. Y es que en Costa Rica, en el siglo XIX, solo hubo una dictadura, que duró 2 años. Una dictadura que duró 2 años y que fue apiada por una huelga de maestros. Así fue. De Donde estudiantes. maestros y estudiantes. Sí. Donde estuvo Omar Dengo, donde estuvo claro. Joaquín García Monge, donde estuvo Carmen Lira. Y esa experiencia es una experiencia nuestra, maravillosa. ¿Por qué no somos un país lleno de dictaduras? Porque somos un país donde hay oportunidades, donde hubo oportunidades que se van acabando lentamente. Y hay ese Se nos van sector, restringiendo. repito, que está interesado ya en acabar con ellas. Decía don Eduardo Lizano que la carreta de la reforma se quedó a medio río por culpa de los sindicatos. Y lo que hay que hacer es destruir los sindicatos para llevar la carreta al otro lado del río. ¿Y no crees vos también que la misma crisis que viven los partidos políticos con la falencia de intelectuales metidos en política, con la falencia de representaciones, con la falencia de buena retórica en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, discursos que lo detengan a uno escucharlo, también lo padece el sindicalismo? ¿No crees que también hay figuras que han venido a desgastar el sindicalismo y que entonces la crisis es más grande? Es una crisis institucional que nos lleva a pensar que los partidos políticos no nos representan, a pensar que los sindicatos no nos representan, y no hay una renovación. Puede ser. En todo caso, eso no es lo importante, creo yo. Porque por último, es muy importante tener personas muy capaces en todo lado. Pero por último, los más formados y los más doctores son a veces los peores. Lo importante es tener claro una política de desarrollo. Y en ese sentido, repito, la política de desarrollo que tenemos es, como yo decía en ese video, convertir a Costa Rica en lo que fue Perú hace 30, 40 años. Convertir a Costa Rica en un nuevo Salvador, ¿verdad? Donde hay de un lado una rosca muy pequeña, muy solo enriquecida, muy violenta, muy corrupta, y el resto de la población empobrecida. Sí, centroamericanizarnos a nosotros. Centroamericanizar Costa Rica, exactamente. Ahora, Manuel, vos en ese video lo arrancás y la motivación que uno encuentra, me corregís, es las declaraciones de doña Pilar Cisneros en relación a lo que está aconteciendo en el país, con que vos no coincidís. Pero vos arrancás diciendo decepción y poco de tristeza por las declaraciones de Pilar Cisneros. Y ustedes son muy buenos amigos, trabajaron juntos, pero ¿qué es la decepción y qué es la tristeza que sentís de las declaraciones de doña Pilar? Nosotros tenemos una historial de lucha muy grande. Nosotros, vos y ella. Y dimos grandes peleas. Nos enfrentamos A poderosos. a los poderosos, siempre. Y muchas veces con muchas divergencias, mentiras que siempre coincidimos. No. Y que todo era un mar de rosas. No. Tuvimos enfrentamientos de todo tipo. Pero en esencia es el concepto de que la prensa tiene la obligación de denunciar la corrupción, de denunciar al poderoso, de denunciar la injusticia y también de tomar una posición. La prensa debe ser siempre imparcial, pero también tiene una posición. Usted no puede decir, yo soy imparcial frente a la corrupción, yo soy imparcial frente al crimen, yo soy imparcial frente a todo esto. Y hicimos eso y ella fue una maestra en esto, ¿verdad? Nos enseñó a combatir, nos enseñó a denunciar, a no tener miedo al poder. Porque es muy fácil hablar a favor de corriente. Eso no es ser valiente. Valiente no es el que nada a favor de corriente. Valiente es enfrentarse y nadar contra corriente. Y ahora, repito, en la situación en que estamos, hay muchos valientes que se viven vociferando en favor de esa corriente nefasta que está hundiendo a Costa Rica y muy pocos los que levantan la voz de la justicia y de la verdad. Porque en esta serie de cosas hay, además, una inmensa mentira, ¿verdad? Una gigantesca mentira. Cómo mienten y repiten. Usted se hace un momento de la administración pública. Efectivamente, nosotros tenemos una administración pública que ha sido muy deteriorada, que se ha visto muy deteriorada y es parte de la campaña
parte de la política, parte de la estrategia de deteriorar la función pública para decir, ve, es que no sirven, hay que privatizar todo eso. Pero nosotros tenemos una experiencia de Estado Exitoso. Muy exitoso. Sí. Y entonces hay que decir, es que el Estado es gigantesco. Eso es mentira, el Estado no es gigantesco. Es un Estado más bien pequeño si lo comparamos con el resto del mundo. No, y en eso que estás diciendo, fíjate que a mí me sorprende porque ojalá que los televidentes de Noche sin Tregua no caigan en esa trampa de repetir la historia de que tenemos 330 instituciones, porque suena monstruoso. Sí. Pero si le quitas 82 municipalidades, Sí. ¿verdad? Ya, Exactamente. a menos que las queramos eliminar. Exactamente. Si le quitas 50 colegios profesionales, ya vas por 130 instituciones Sí. menos. Y así puedes ir quitando y quitando. El Estado Ahora, no posiblemente hay muchas que se pueden quitar, que se Una pueden, que otra, sí. se pueden fundir. Yo creo que podría hacerse eso, ¿verdad? Aquí se dio el surgimiento por el surgimiento. Había que darle trabajo a un montón de gente. Y fundaron montones de instituciones que uno a veces dice, bueno, ¿por qué se fundaron? La verdad es que pudieron haber hecho un Estado más, no más pequeño, con menos instituciones, y eso lo haría más eficiente. Pero de allí a pasar a decir que Costa Rica es un Estado gigantesco, que Es Costa una Rica es un Estado exageración. muy caro, es una exageración. Costa Rica es uno de los estados más baratos del mundo. El porcentaje del impuesto, del Producto Interno Bruto que se dedica a las labores del Estado es de los más pequeños del mundo, ¿verdad? Aquí tengo los datos, No, no, estamos por detrás de... Mira, y si fuera, Manuel, si fuera caro hay algunas razones. La paz y la democracia Sí, no es barata. cierto. No, pero a eso iba. Porque yo recuerdo hace algunos meses oír al señor Yankele Witz con todo lo que pasó después. Y recuerdo ir al dueño de la Pozuelo también promoviendo que se querían ir a Nicaragua Ajá. porque allá era más barato producir. Sí, y vean cierto. cómo están los empresarios hoy con todo lo que Cierto. está viviendo en Nicaragua. Cierto. La estabilidad social tiene un costo. Pero además no solamente eso, es la eficiencia. Es un país muy eficiente, con una mano de obra muy eficiente, muy capacitada. Y entonces, por eso que no se van. Pagan más salarios aquí que en Argentina y que en Perú y que en Colombia, pero no se van. No, pero no, ellos no gastaron en educación ni en salud. Eso lo hizo el Estado. Esa inversión la hicimos El nosotros. Estado les dio eso. El Estado, y efectivamente la educación es muy cara. Ahora, hablan mucho contra las universidades. Quizá podríamos hablar de las universidades, porque yo también tengo mis puntos de vista al respecto. Pero es que la educación es muy cara. La educación es muy cara. La salud es muy cara. Y un gran problema que tenemos nosotros es que se ha venido deteriorando. Ahora, para decir solamente un elemento, y vean ustedes, la Caja estuvo privatizando los EBAIS con un nefasto resultado. Un nefasto. Yo soy de EBAIS. Yo siempre voy a mi EBAIS. Y entonces, ahora había un problema en la Caja porque los hospitales, las farmacias de los hospitales se saturaban. Eran filas enormes, ¿verdad? Entonces, generalmente usted tiene una receta para un mes y 2 meses más. Y había que hacer fila al Calderón, que es donde yo voy. Entonces, lo que hizo la Caja fue pasarle a los EBAIS las recetas, pero no los recursos. Y ahora tenemos grandes problemas. Primero, eso que dicen, que 3 horas haciendo fila en un EBAIS para entregar la boleta. Y otras 3 horas al día siguiente para recoger el medicamento, que muchas veces no está. Tenés que volver al tercer día. Ahora encontraron una fórmula mágica, ¿verdad? Ya no es tan grande la fila, que también es muy grande, pero te la dan no al día siguiente, sino en 3 días. La persona tiene que esperar 3 días para que le den el medicamento. Bueno, es parte de ese deterioro que estamos viendo permanente. ¿Por qué? Porque se le ha quitado recursos, porque se le ¿cómo se llama? Se le arrincona cada vez más, y además porque hay intereses de la administración en que eso no funcione bien. Ahora bien, doña Pilar en algunas cosas de las que planteaba tiene mucha razón. Cuando ella planteaba la ineficiencia en algunos sectores de la administración pública, yo creo que ella tiene un grado de razón. Pero también, por otro lado, planteó temas en los que hacía referencia a las pensiones. Sí. Y viendo lo que doña Pilar nos decía aquí en el programa, que las pensiones de lujo eran 65.000, que yo le decía que no eran tantas, y vos en tu video hablas de 300 o de 400, a mí los números no me dan. Unos me suenan muy poquitos, como en el caso tuyo, y en el caso de doña Pilar me parece exagerado que sean 65.000 pensiones de lujo. Ahora, hay varias definiciones de pensiones de lujo. Alguna gente habla que una pensión de lujo es aquella pensión por la cual no se cotizó y se disfruta. Desde alguna perspectiva, las pensiones del régimen no contributivo son
son pensiones de lujo porque la gente no contribuyó, claro. Sabemos que hay un Estado solidario que le da una pensioncita de 100.000, de 150.000 a esa gente que en algún momento no se preocupó. Pero, ¿dónde iba la diferencia en cuanto a los regímenes de pensiones de Cheboz y doña Pilar? ¿De dónde salió esa cifra de 32.000? 65.000. 65.000, menos Sí. todavía. No entiendo dónde sale. El IBM tiene 269.000 pensiones. Hay 270.000 personas, 270.000 personas que están recibiendo, ¿cómo se llama? Beneficios de pensión. Y eso no son de lujo, ¿verdad? Se supone que no. Más alta de 1.600.000. El Poder Judicial tiene 4.000 pensionados. 4.000 pensionados tiene el Poder Judicial. Todos los pensionados del Poder Judicial. Y ahora, hoy lo decía el ministro, es que hay ahora un proyecto para gravar las pensiones de más de 2.4 millones. Porque ha habido mucha duda de cuál es la pensión de luz, si es 2.9, 2.7. El gobierno se propone ahora 2.4. Y entonces él da datos, ¿verdad? Él da datos y dice que el magisterio tiene 6.000 pensiones mayores de esas. Permítame, que no está aquí. Ahorita lo que dice el ministro lo tengo en otro lado. Okay. Dice el ministro que el magisterio tiene 2.700, el magisterio, 2.750 pensiones mayores de 2.4 millones. Y deben ser la mayoría de profesores universitarios. No, muchos son algunos que se fueron de embajadores y volvieron. Muchos son del otro Los régimen, mandaron del los mandaron del 4 régimen añitos de a... reparto, ¿verdad? Ok. Que hay una gran, ¿cómo se llama? Una gran confusión porque no explican a la gente esto, que hay dos regímenes, ¿verdad? Distintos. Un régimen de reparto que se cerró en el año 95 y que todavía quedan personas que se van pensionando con ese régimen. Y otro que es el régimen de capitalización que se funda en 1995 y que tiene muy pocos pensionados porque son más o menos jóvenes los que están allí, ¿verdad? Pero vea, en el magisterio hay datos del magisterio. Hay 6.236 pensiones de más de 1,6 millones. De 1,6, más de lo que da la caja. 6.000. 4.300 de más de 2.7 millones. Y 1.800 de más de 2.7 millones. Es decir, de más de 2.7 millones, en total, de más de 1.6 millones, hay 12.000 pensiones. Entonces, ¿de dónde sacan los 35.000 o los 65.000? Yo no tengo idea. Yo estaba hablando ahora con un ¿cómo se llama eso? Un actuario. Le decía, ¿pero dónde? Y dice, no tengo idea tampoco. Ahora, como ya hablabas de la universidad, yo creo que en las universidades sí ha habido un abuso. En relación a las pensiones y en relación a algunos salarios. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de la universidad. Yo creo que efectivamente hay un abuso de las universidades. Me parece que no es justo que haya gente que gane. Que se pensionan con 9 millones, ¿cuánto ganaban? Ganaban 12 millones. Pasan a ser directores de la escuela por 4 años, suben su pensión. Han salido a hacer 3 doctorados y han estado 6 y siguen cotizando. 11 millones, ¿cuánto ganaban? 15 millones, no puede ser. Eso es un abuso. Es un abuso y eso fue creado así, yo creo, para callar la universidad. Le taparon la boca con buenos salarios. Eso fue lo que hicieron, ¿verdad? Tenemos una universidad acrítica que nunca dice nada, que no hace nada, ¿verdad? Que está permanentemente plegada al poder. Pero sí los tienen muy contentos ahí con esos salariazos, que son de un sector muy pequeño. No es justo hablar con los universitarios en su conjunto. Son un sector muy pequeño, pero se están ganando salarios que son insostenibles desde el punto de vista económico e insostenibles desde el punto de vista moral, y eso tiene que cambiarse. Pero lo mismo que decía yo, aquí hay altos salarios, los grandes jerarcas. Hay uno que está ganando 13 millones, hay otro que está ganando 9 y 8 millones, ¿verdad? ¿Usted cree que alguien quiere quitar esos grandes salarios? Nadie quiere quitarlos. No, porque son los amigotes del poder. Son los amigotes del presidente. El presidente los nombra allí, ¿verdad? En los puestos grandes del Estado. Entonces no los toca. Vos hacías referencia en tu video de que la ministra de Hacienda permite los pluses a esa gente y en otros lados a otros no los quiere cortar. Y a otros no. Esto es una cosa bárbara. Hay una cosa que es increíble, que es menor. No es que con eso resolvemos el problema. Bueno, no lo resolvemos con eso. No, es la otra mentira. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Es simplemente que hay sectores que ganan excesivamente,
Pero el ahorro es mínimo, ¿verdad? Tengo entendido que es 0,5%. Esas pensiones, esos salarios altos en el conjunto del poder público. Pero hay una cosa aquí que son los directores de las instituciones públicas de que hablábamos. Entonces hay directores que tienen 7 directores o 5 directores. Son como 400 personas. Sí, sí, no, directores. Los gerentes ganan mucho. Pero Bueno, los directores de junta directiva. Y entonces ganan un salariazo. Miembros de juntas directivas. ¿Cuánto ganan? El equivalente de 5 millones de coronas. Solo que no ganan 5 millones porque no trabajan 176 horas. No, les pagan por... Les pagan Por por ir a sesión. sesión. Y hacen sesión extraordinaria. Y se quedan perdiendo el tiempo para que... Bueno, lo llevarse más que al pueden proceso. tener son 8 al mes. ¿Verdad? Las demás ya son gratis. Y entonces... Pero siempre yo llegan a digo- las 8, interesante. Entonces yo digo, ¿y por qué no le ponemos primero reducir el número? Y después, ¿por qué no le ponemos el salario que tiene el pequeño, el médico general de que yo hablaba? Ese médico general que gana 5,000 pesos la hora, ¿por qué no le ponemos 5,000 pesos la hora a estos directores? No, ellos sí pueden ganar lo que se les ocurre, porque son los grandes amigotes, ¿verdad? Ahora México impuso esto, de que nadie puede ganar más que el presidente de la República. ¿Por qué ellos pueden y nosotros no podemos? Yo estoy de acuerdo, que Sí, nadie claro. gane más que el presidente de la República. Sí, el salario del presidente son 5 Y millones. si es necesario, se lo subimos un poquito para que no sufra. Eso es lo que hizo AMLO, ¿verdad? Sí, claro. Se subió un poquito el salario, si no se lo rebajó tanto para no maltratar al... Pero bueno, allá se puede, aquí no. No, porque hay interés. Eso es una gran demagogia, sirve para hacer demagogia. Pero eso no fue están lo- interesados en Ok. resolverlo. Y- No están interesados en resolverlo porque son sus amigos, son los amigos políticos, son el pago de prebendas políticas. Pero doña Pilar no que se defendió hace- a ninguno de que ellos. se hace, bueno... Pero digo yo, porque vos decís que te provocó decepción y tristeza. Porque doña Pilar atacó Pero a... tampoco lo mencionó. Pero eso no importa, eso no es el punto. El problema es que si usted, el caso de los salarios, el sector público, los médicos, por ejemplo, están muy angustiados con toda esta campaña. Vilipendiados, acusados, se sienten mal, se sienten perseguidos. Pero usted sabe que solamente el 0,5% de los empleados públicos ganan más de 5 millones de coronas. El 95%, 5%, el 95% de los empleados públicos no ganan esas cifras, mentiras. El salario medio, el salario promedio del sector público es 1 millón de colones. Es decir, hay un montón, hay cientos, hay decenas de miles, son casi 300,000 los empleados públicos. Hay decenas de miles que ganan 600,000, 500,000, ¿verdad? Entonces no es justo. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INA en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad.
desde algunos sectores, y recuerdo mucho a Otto Guevara y al mismo Otón Solís, en la Asamblea Legislativa pasada, atacando mucho al sector público, ambos de pensamiento ideológico diferente, se supone, pero enfocándose mucho sobre la administración pública por los abusos, por los salarios, por las gollerías que ellos llamaban. Y me da la impresión de que en el sector privado, donde la mayoría ganan salarios bastante bajos, donde la mayoría de los salarios mínimos están ahí, también porque en el sector público te piden títulos universitarios para ejercer, en el sector privado solo en las altas, en la dirección superior, ese es el requisito. Eso ha hecho, y quiero oír al filósofo sobre este tema y al que conoce bien el país, eso ha hecho que haya una envidia, que haya una molestia del sector privado que siente que la inflación, que un país tan caro se le dificulta y que la administración pública, tal vez no teniendo grandes salarios, pero teniendo algunos beneficios adicionales, viven un poquito mejor que ellos. ¿No crees que ahí ese grado de desigualdad que se está marcando entre el sector público y privado puede ser el detonante de lo que estamos viviendo? No es que el sector público gana mucho, sino que muchos del sector privado sienten que el dinero no les alcanza. No, el problema, la vergüenza de este país es que el promedio del sector privado sea 370.000, creo que 370.000 colones. 370.000 colones. Es un país de salarios miserables. Es un país donde 1 millón de personas viven debajo de la línea de pobreza. Y donde hay una cantidad mayor, hay unos 300.000 más que viven muy cerca, Es la mamá... Pero el ministro Andrés Garnier decía un día de estos que uno de los problemas en las zonas rurales es que el salario mínimo es 300.000 colones, que es muy alto. Sí, exactamente. Es muy alto el salario mínimo, 300.000 colones. Yo quisiera verlo a él con 300.000 colones. A ver cómo sostiene una familia. Y entonces le repito, la señora se le enferma el niño. Se le enferma el niño y dice, vale, vais. No te lo atienden automáticamente. Muchas veces lo rechazan, porque hay un límite ahí. Va con el niño enfermo a hacer fila. Ahí a Levi's. Yo lo veo porque yo soy de Levi's. Y no se lo atienden. Y esa señora hace un gran esfuerzo y va al médico privado para que lo vea. Ese mes, esa señora y esa familia cayeron debajo de la línea de pobreza. Sí, por 10.000 o por 15.000 colones. Exactamente. Porque hay un sector de unos 300.000 costarricenses. Porque el resfrío no puede esperar una cita de 4 días. Claro, el dolor de estómago no puede esperar 4 días. De la pobreza. La diferencia es muy pequeña. Muy pequeña. Entonces, ese es el punto que nosotros tenemos que ver. Ese nivel de pobreza en que vive el país urbano y rural, ¿verdad? Hay dos conceptos que vos usaste muy simpáticos en el video y que quiero que nos expliques y lo digas. ¿Qué quisiste decir con eso? Uno es engañifa. Decís que hay una engañifa. ¿Qué es la engañifa? ¿Qué significa el concepto? Bueno, pues está referido a engaño, pero ¿dónde está la engañifa que nos están dando los que nos gobiernan? Yo creo que es esta, ¿verdad? Todo lo que están afirmando contra el sector público y contra el Estado, cuya misión es rebajar los ingresos de ese sector, empobrecer ese sector, ¿verdad? Y de paso también empobrecer el sector privado, ¿verdad? Ese es el punto. Aquí la solución en este país es para romper esta espiral de desigualdad que Costa Rica está entre los países más desiguales del mundo. De los países más desiguales del mundo. Está entre los 10 más desiguales del mundo. Está no en rebajarle el salario al maestro y al médico y sino en subirle el salario al trabajador de la empresa privada. Esa es la solución, para ir cerrando esa brecha. Pero los que están en ese sector te dirían que es oferta y demanda y que los costos que tienen de producción no les alcanza para pagar los salarios. Siempre hay razones para decir que no, siempre. Pero eso no es un país pobre y estamos creciendo. Y hay una inmensa riqueza en la sociedad, una inmensa riqueza. Y los dueños de los medios de producción se hacen cada día más millonarios. Eso se ve en las estadísticas, ¿verdad? Por eso es que hay un sector tan rico y un sector tan pobre. No es que el de arriba se hace pobre también, no, se hace inmensamente rico cada día que pasa, a costa de la pobreza del más pobre. Entonces, esa es la brecha que hay que cerrar. Esa es la engañifa. Esa es la engañifa.
Esa es la red. Y no pretender entonces que el enemigo del sector privado es el sector público. El enemigo del sector privado no es el empleado público, es el dueño de los medios, de los grandes medios. Es el que evade, como yo dije, que evade 3 millones de colones al año. 3 millones de colones al año. Vamos a hacerle caso al gobierno, 2.4 millones de al año. Eso evaden de impuestos aprobados. No es que yo esté planteando hacer nuevos impuestos, es cobrar los que hay. Y evaden las cifras impresionantes de dinero. Es una rosca sobreenriquecida, altamente corrupta. ¿Vos investigaste eso durante mucho tiempo cuando estabas en Telenoticias? Sí, se hizo un reportaje allí. Eso, y nada ha cambiado. Eso nada ha cambiado. Eso nada ha cambiado. Ahora, a raíz de toda esta pelea, algo se ha hecho, dicen que han cobrado, pero al final es muy poco lo que se hace, ¿verdad? Es muy poco. Y hay muchos motivos para que esto pase. Un gran motivo es que es un secreto, ¿verdad? Ahora se logró dar las cifras de algunos morosos, pero la declaración de renta es privada, no se puede dar a conocer. Por ley está protegida. ¿Cómo va a ser que esté protegida por ley? Es dinero público. El dinero que usted y que yo contribuimos es dinero público, tiene que estar a la vista de todos los costarricenses. No, está prohibido. Bueno, ahí es donde vamos a hablar del otro concepto. Chanchulleros. Chanchulleros, es el otro que hacen chanchullo. Hacen chanchullo, ¿verdad? Si usted tiene una cantidad de impuestos que pagar y no paga, y busca la manera de no pagar, y divide entre varias empresas, y hace esto tan asqueroso de las ganancias ceros, ¿verdad? Es que reportan costos iguales que los ingresos. ¿Eso cómo se llama? Chanchullo se llama, ¿verdad? Es una estafa al Estado. Solo que no es una estafa de 5.000 colones ni de 200.000 colones, sino de muchos cientos de miles de colones. Y que suman en su totalidad 2,4 millones que equivale a la tercera parte del presupuesto nacional de la República. La tercera parte del presupuesto nacional de la República. Si Manuel Delgado tuviera que definirse ideológicamente, ¿dónde se ubicaría? ¿Quién sabe dónde? Sí. Eso es difícil. Yo creo que... ¿El centro a la izquierda, el centro a la derecha? No, está clarísimo que yo soy un hombre de izquierda y todavía lo he sido. Sí. Lo que pasa es que son definiciones muy ambiguas, ¿verdad? Muy ambiguas. Pero te definirías como... Yo, por ejemplo, siempre le digo a mis televidentes que soy socialdemócrata. También, creo en el Estado, sí. creo en el mercado. ¿Vos Claro, andás yo por ahí o sos un también. poquito más para allá, no? No, más para allá, un poquito más para allá. Socialista, te Yo sí podrías creo en un pensamiento socialista, sí creo que el socialismo resulta, funciona, y que el capitalismo no ha resuelto ningún problema, ha empeorado todos los problemas. Si usted mira todas las estadísticas del año 80 para acá, y usted ve que la gente ha empeorado su nivel de vida. Hay más desempleo, hay más pobreza o hay menos riqueza, lo mismo, ¿verdad? En el sector popular. Hay una gran concentración, es clarísimo, ¿verdad? Como un grupo de compañías han repartido el mundo, etcétera, y usted ve que no ha resuelto un solo problema. Ahora, tu socialismo es democrático. Claro que sí, yo sí creo en la democracia popular. Yo sí creo en la No, es que democracia. te pregunto porque yo le pregunté, bueno, no le pregunté, en alguna ocasión conversando en los pasillos de Canal 7, un día doña Pilar me dijo que ella era socialista. Sí. Y entonces yo, hace que 15, 22 días que no la tuve acá, le dije, doña Pilar, usted me dijo una vez que era socialista. Entonces, tu decepción, tu tristeza por las posiciones de doña Pilar llegan dentro del marco de que ella también, vos la veas como socialista, creías que era socialista. Lo que pasa, no, en absoluto, no, nunca. Nunca ha sido Lo que Pilar. pasa es que ella hizo una pésima, horrible intervención. Una horrible intervención. Yo no quiero calificarla más de lo que he dicho. Y entonces la decepción está de que ella fue la luchadora. Luchamos juntos contra todos estos con los que ahora está aliada. Pero entonces, ¿si fue socialista o no lo fue? No creo. Pero en todo caso, si ella lo dice, magnífico que lo diga. Lo importante aquí es que, hay los partidos que han gobernado han demostrado el abandono, ¿verdad?, de posiciones, de puntos de vista. Entonces, un socialismo democrático. ¿Dónde hay un socialismo democrático? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dígamelo en Europa. ¿Usted cree que Macron sea socialista? No. Absoluto. ¿Usted cree que Sánchez sea socialista? En absoluto. ¿Verdad?
Entonces hay una derechización. Sánchez debería hacerlo. No lo es. Debería hacerlo. No lo es. Sánchez, hay una derechización de todo el espectro político. Eso es como una cancha de fútbol. Usted define dónde está la cancha y usted la marca. Si la marca en el centro, va a tener más o menos una izquierda y una derecha. Si usted la marca a la derecha, va a tener una derecha y una menos derecha. ¿Qué es ser de izquierda? Ser de izquierda es estar a la izquierda de la derecha. Ahora, pues eso no quiere decir nada. Depende de dónde esté la derecha, ¿verdad? Hay una derechización en general del pensamiento político. Entonces, de que posiciones que hace unos años nos parecían muy de izquierda, hoy día, nos parecían muy de derecha, hoy día son la izquierda, ¿verdad? Porque hay una derechización Sí, del ambiente en político. eso estamos de acuerdo, porque yo siento que hoy cuando uno dice, yo uso siempre una frase para decir que soy socialdemócrata y digo que yo estoy al centro y un poquito a la izquierda Sí, para ahora, ser ¿qué solidario. pasa? Pero el hecho de ser uno socialdemócrata hoy es ser izquierdista al nivel del comunismo, casi. O sea, se ha derechizado tanto el Sí. país que uno no puede Sí, tener un poquito ser. de conciencia No social puedes, porque ya sos comunista. ¿Verdad? Usted es politólogo, yo soy filósofo de la política, esa es mi especialidad. Y bueno, yo creo que los nombres han perdido mucho sentido. Lo que ha ganado sentido, lo que tiene que ganar sentido son los programas. ¿Qué clase de sociedad queremos? Entonces yo sí creo que ahí podemos... En los programas se evidencia hacia dónde va el país. ¿Verdad? Claro, ¿Qué clase estoy de programa acuerdo. queremos? Sí. Yo En quiero, acción. Yo quiero En un acción. programa con un Estado fuerte, yo quiero un programa con un bienestar social grande, yo quiero un programa con bienestar social para los trabajadores, con buenos salarios, quiero un programa donde haya un clima de democracia y de tolerancia que le permita al ciudadano vivir bien. Y hago ahora un paréntesis muy importante. La calidad de vida es, por supuesto, material. Usted quiere tener cosas, buena educación, buena salud, su carrito, su casita, vacaciones. Pero hay una parte de la calidad de vida muy importante, que es que usted pueda pertenecer a organizaciones sociales sin ser maltratado, sin ser vilipendiado, sin ser acosado. Y usted dice, mira, yo pertenezco a la asociación de vecinos y nadie tiene por qué ofenderme por eso. Igual, yo soy del sindicato y nadie tiene por qué ofenderme. Yo soy de ningún sindicato, ¿verdad? Pero si lo fueras. Pero si yo lo fuera, debe haber un respeto. tengo el derecho a hacerlo sin que nadie me maltrate. Es parte del nivel de vida y es parte de la tolerancia que este país hemos perdido. Pero, en Manuela, este país vivimos en una tremenda intolerancia y se demostró en las elecciones pasadas, ¿verdad? Pero bueno, ahora en el marco de eso que vos planteabas, de lo que debería ser el Estado con su acción, con sus programas, en lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no crees que hay una culpa compartida de gobernantes y de funcionarios públicos que han deteriorado los servicios públicos? Se ha deteriorado la calidad de la educación pública, la calidad de las universidades que se desligan totalmente de hacia dónde debe ir la economía del país y aportarle los profesionales que requieren, medicina, ingeniería, donde sea, servicios de seguridad que los que logran establecerse y meterse en un condominio, clase media, inclusive pueden tener mejor seguridad que los que viven en comunidades abiertas, donde la medicina está obligando, vos lo decías antes, a esa persona que gana 300.000 colones por mes a una emergencia a ir a pagar un médico de 10.000 y 15.000 colones. O sea, los servicios públicos, yo he sido muy crítico de los sindicatos, institución en la que creo, pero he sido muy crítico desde la perspectiva de que en muchas ocasiones ellos se concentran mucho en los beneficios de los trabajadores, que es válido, que es importante, pero que no exigen el nivel de compromiso y de resultados y de una acción exitosa en la administración pública para que hoy muchos no estuvieran criticándolos porque reciben muy buenos servicios públicos. Coincido totalmente con usted. Sí, yo creo que hay un deterioro de los servicios. Ese deterioro tiene muchas causas, Muchas de ellas son inducidas, ¿verdad? Una es que desmantelaron el Estado. Entonces, antes el MOP tenía una plantilla muy fuerte, capaz de producir, capaz de dirigir. Ahora no. Y entonces tenés el dinero, ¿verdad? Y no puedes adjudicarlo porque no es un aparato del Estado que lo ejecute, ¿verdad? Porque cuando usted contrata una obra, ¿cómo se llama?, de infraestructura, la contrata con una empresa privada que la construye, pero detrás hay un aparato del Estado que dirige eso. Es como el paso previo.
Y entonces eso termina ¿en qué? En la licitación. Pero antes es todo un paso previo. Y entonces no hay, eso lo ha dicho el ministro, este señor tan buena gente que tenemos ahora, ¿verdad? Porque él conoce muy bien eso. Él vivió en otro MOP. Méndez Mata. Méndez Mata, sí, lo he dicho muchas veces. Y ahora que vuelve, no hay nada, es un cascarón vacío, ¿verdad? Y de gente muy capaz, pero no puede trabajar porque no tiene. Y así en todo, ¿verdad? En todo. Recuerdo que hace en febrero, el 25 de febrero de este año, hubo una actividad en tu casa muy bonita. Yo no lo supe por los medios de comunicación que anunciaron que había llegado vos, doña Pilar y toda la vieja guardia de las noticias del 7 se habían reunido en tu casa, Ajá, ahí sí. en Ciudad Colón, y que le habían Sí. pasado muy bien. No hablaron de esto. No. No hablaron de política. Doña Pilar no le dijo a usted las preocupaciones que tenía, y Manuel no le planteó a ella las preocupaciones que tenía. No se habló nada de eso. No hablamos de eso. Hablamos de café porque el flaco es cafetalero. Ajá. No hablamos de eso. Yo espero que esa experiencia se repita, ¿verdad? Que sigamos reuniéndonos, conversando, intercambiando, siendo costarricenses. Porque vos, Y preocupados por el país. porque hay que ser costarricenses, vos decís que estamos... ¿No estás de acuerdo con una frase que dijo doña Pilar de que no hay costarricenses más costarricenses que otros? Si no hay unos. Yo digo que sí hay algunos Hay que unos de sí lo primera y son. otros de segunda. Exactamente. Y depende de dónde lo analices. Pero dijiste una frase... La ley se estira y encoge según a quien se le aplica. Exactamente. Eso pasa en todos lados, pero más en Costa Rica. Pero dijiste algo que en ese video que a mí me dejó pensando, que es que estamos en el momento más oscuro de Sí, Costa Rica. estamos en el momento más Vos oscuro. que tenías un programa de radio que hablaba de blanco y negro, nos decís que esto está más oscuro que el negro. Eso está más oscuro que el negro. ¿Por qué motivo? Porque hay una gigantesca maniobra para devolver el país antes de la reforma del 43. Y entonces todo lo que están haciendo es en torno a eso. Y hay una campaña terrible de odio, que es muy peligrosa, ¿verdad? Yo recuerdo lo que leí, bueno, yo no viví esa época, pero recuerdo haber leído lo de la época de Hitler, ¿verdad? El judío es malo, el judío es tonto, el judío es esto, el judío es lo otro, el judío es aquí. Y entonces simplemente la gente terminaba diciendo, sí, mira, es tonto, ¿verdad? Es tonto. Y un día mi amigo de la par, con el que yo tomaba cerveza y sus chiquitos iban a jugar con el mío, desaparece. Y el niño me pregunta, papi, ¿qué pasó con el vecino? Y yo digo, no sé, sí sé, pero no quiero decirlo. Pero en el fondo digo, qué lástima, pero de todos modos es judío. Justifico. Eso es lo que están haciendo ahora. Un día de tantos, eso es lo que quieren hacer. Aparecen sindicalistas muertos y la gente va a decir, pobrecito, pero todos eran sindicalistas y molestaban mucho. Están preparando la opinión pública para eso, para el odio, para la violencia. Se le olvida al ciudadano costarricense que muchas de las luchas de los sindicatos le han beneficiado. Sin duda alguna. Sin duda alguna hay una campaña antisindical, sencillamente, ¿cómo se llama? Visceral, ¿verdad? Ahí no hay racionalidad alguna, pero bueno. Todo, muchísimo de lo nuestro, ¿verdad? El código de trabajo. Dicen que el aguinaldo, bueno, el aguinaldo se hizo como una ley, pero también el aguinaldo se aplicó después de una huelga, porque no querían aplicarlo. Así es. Se hizo una huelga en 59 para aplicar lo del aguinaldo. Sí, siendo Y presidente las don Mario vacaciones, Chandi. claro, las vacaciones, etcétera. Es decir, en general todo. Y otra cosa muy importante, y es el mejoramiento del nivel de vida de los que están sindicalizados. Una razón por la cual hay esa diferencia entre el sector público y privado es que en el sector privado no hay sindicalismo. Absolutamente no existe, ¿verdad? Usted dice la palabra sindicato, es como el cuento del chinito, ¿verdad? Que decía agua, porque no podía decir bomba de agua, porque cuando decía agua ya había muerto. Entonces no dice cato, no puede decir cato, porque cuando dice sin ya usted está fuera de la empresa, ¿verdad? Es otra cosa espantosa. Y la gente habla mucho del caso de Alemania, donde los maestros no pueden levantarse en huelga, Sí. que me parece correcto, Sí. pero tienen otros mecanismos. Pero no hablan que en Alemania todo el sector privado sí se puede levantar en huelga. Claro que Todos. sí. Claro que sí. En todas Yo las creo áreas. que, a propósito de la huelga, aquí hay también, es que no hay diálogo. Entonces aquí todo el mundo habla y dice. Yo pienso que hay que llegar a un acuerdo en torno a la huelga. No necesariamente tiene que ser huelga todo el mundo. Yo creo que el caso de los médicos, ellos han estado muy conscientes en esto. Sí puede haber un arreglo, formas de protesta que te permitan ir logrando mejoras sin tener que recurrir a la forma más extrema y a la forma más tradicional, que es la huelga, ¿no? Hay otras maneras de hacerlo, Exactamente. ¿verdad? Por ejemplo, puede haber, hoy no trabajamos, vamos a hacer un cursillo de historia de Costa Rica. Y entonces nos reunimos todos, los maestros con los padres de familia,
a discutir la situación del país, etc. Yo creo que hay que discutir en una sociedad moderna todas esas cosas, que son formas modernas de convivencia. Pero aquí es que no se puede discutir nada. No fue el tiempo, Manuel. Te masacran. Sí. Salud, que no brindamos al principio. Salud, salud. Estés bien. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, Manuel. A usted. Y sobre todo a ustedes las gracias por habernos acompañado. Los espero aquí, en Noches sin Tregua, con la política con P mayúscula, en 8 días. Un abrazo.